Capítulo 10. Volviendo a Canaria con felicidad de viaje Miguel Muxica y don Fernando Guadarteme al puerto de las Isletas a 24 de octubre del mismo año, fue mucho el gozo de Pedro de Vera por saber cómo tan bien le había ido, y mandóse a Hernán Peraza que, dejando los gomeros a su cuidado, éste fuese con doña Beatriz a la gomera. Vino al Real a besar la mano a Pedro de Vera, y se fue haciendo muchas ofertas y cumplimientos. Estaban las cosas de Canaria muy revueltas y alteradas, primero con fingidas paces. Después de la prisión de Guadarteme, quedaron muy tristes cuanto contentos los cristianos prometieron dar la obediencia en cogiendo la cementera. Creyólos Pedro de Vera, y faltaron a lo rebelándose, y siendo peores que nunca. Luego nombraron otro rey o Guadarteme llamado antes Tazarte, un gaire, prieto, de grande esfuerzo, por el mes de marzo después de la prisión del otro, y este hizo matar a 2 religiosos de Santo Domingo, de 4 que asistían con Pedro de Vera, que había traído a Canaria, y fue así. Había mucho cigarrón que comía las cebadas y legumbres sustento de los canarios, y fueron al término de Tafiral padre Fray Martín de Cañas, que llevaba un santo Cristo, y también para predicarles de camino la fe de Dios, con Fray Juan de Lebrija sacerdotes. Ambos fueron arrojados de un alto risco tajado como el Tajo de Ronda, y nunca soltó de la mano el santo Cristo el padre Cañas. Sus cuerpos llevaron a la cima, y por memoria llaman hoy las cuevas de los frailes en Tafira, el sitio donde cayeron por haber al pie del risco algunos socavones o grutas escorias de un volcán. Volvió a España el tercer religioso Fray Diego Villavicencio, y murió en Sevilla. Eran de Jerez de la Frontera. El último quedó en la ermita que se hizo a San Pedro Mártir, donde hoy es convento de Santo Domingo. Dando orden Pedro de Vera de castigar a los canarios y corregir sus malos términos, andando muy desmandados y atrevidos, dijo a don Fernando Guadarteme que les fuese a hablar, y presto poner lo que a lo debía necesario, enviándoles con Juan Mayor su recado, y pusiese preso a quien fuese causa de las alteraciones. Llevando su demanda caminaron a Gáldar, donde estaban muchos canarios, que alegres de verlo libre, y gustosos quisieron luego seguirle, y ser con él de parte de sus altezas. Impidiéronlo allí algunos ministros o capitanes de Tazarte, aunque él asistía con unos riscos muy pendientes y barrancos junto al mar más de 4 leguas de allí, y que Arminda, única heredera de la isla, su sobrina, muchacha de 18 años, hija de Guanache Semidan, que fue Guadarteme llamado el Bueno, esta ya estaba casada con un muchacho hijo del Guadarteme de Telde, a quien los españoles llamaron Tazartico, recogidos con mucha gente en la montaña de Ventaiga, y según sus leyes y lo que habían jurado primero deben escoger la muerte que entregarse. Quedó muy triste don Fernando, y Juan Mayor procuraba reducirlos con la verdad, y no fue posible. Llegaron a la montaña Ventaiga, que es de tierra muy roja a modo de almagra, y encima tiene una fábrica admirable de la naturaleza, que es un peñón de riscos muy altos y pendientes en torno, con una subida a lo alto muy peligrosa. Tiene al pie muchas cuevas y caseríos con cantidades de huesos de gentiles a modo de sepulcros, y una fuente de buena agua que es poca, sale corriente afuera. Había en lo alto muchas familias y ganados que parecían hormigas. Subió a lo alto don Fernando y Juan Mayor, y allí se alegraron de nuevo ofreciéndole el gobierno y mando de rey como antes, y no lo admitió porque había visto la cara del rey de Castilla, y dándole su verdadera palabra que cumplirá o morirá, inclinábansele todos a lo que les suplicaba, y prometía con Juan Mayor admitirlo su sobrina Arminda, y no quiso Tazartico, respondieron los de Telde, y por último todos en que no debían desamparar a su señor natural hasta morir primero. Refieren el agravio de Pedro de Vera, que fue dejarlos en Lanzarote desnudos enviados a vender, y que ahora haría lo mismo. Hechas grandes diligencias en sacarles a la verdad, se disculpaban en hacer lo que ordenaba el Tazarte. Volvióse don Fernando Guadarteme al fuerte del Gaete, de donde se dio aviso de todo a Pedro de Vera, que luego envió en una barca unas compañías, y a su hijo Rodrigo de Vera capitán de infantería con otros para lo necesario. De allí salieron en la barca por la costa hacia el sur al poniente de la isla, y desembarcaron en una playa llamada Tazartico, al pie de un risco así llamado, junto a otro muy alto que los divide un barranco llamado Tazarte, porque fue donde don Fernando, Juan Mayor y Rodrigo de Vera hablaron a Tazarte y Tazartico, que había llevado la nueva, y fue en vano el viaje de todo. Se dio aviso en el Real y dijo Pedro de Vera, pues si ellos no quieren venir acá, yo iré allá. Prevínose la gente que había de ir contra los canarios a buscarlos a sus fortalezas, y la prevención de guarnecer el Real que no fuese acometido.
Salió con brevedad camino de Galdar, guardando el paso del risco no lo cogiese el enemigo. Llegamos a Ventaiga a poner sitio al risco que sola una subida que un hombre desde arriba puede él solo defender. Tómase la vanguardia Miguel de Muxica con sus 300 vizcaínos. Sitio el paso, estuvimos allí 15 días en los cuales no sacamos de los canarios ningún fruto. Echaban grandes piedras desde lo alto a rodar, eran a modo de molino con un agujero en medio y un palo atravesado para que cuando rodasen viniesen siempre iguales. Mataron muchos españoles, y desde lo alto del risco más empinado arrojaban pedazos de niños divididos a trozos que se les debían de morir, que causaba muchísimo horror a los cristianos, y en tanto peligro quiso acometer Miguel de Muxica sin ocasión enviase a buscar más gente, y hecho el escuadrón fuimos a acometerles con más furia que la pasada, y nos hallamos engañados porque la noche antes se habían huido todos llevando consigo a su señora. En lo alto de aquel risco empinado a modo de torre hay una grande llanura con una fuente a modo de charco. Dejaron aquella noche una gran hoguera ardiendo con que juzgamos no haber fraude alguno. Siguiéndoles las huellas 2 leguas adelante largas se mejoraron de sitio en otra fortaleza llamada Arjoda, es más angosta que la primera, tendrá de ancho un tiro de arcabuz, los riscos muy pendientes y empinados, la subida dificultosa y sola una veredilla por andenes. En lo alto tenían una fuente bastante para 100 personas que allí habría cada día, y aquí tenían a su señora la reina. Reconociese otra vereda por donde se podían huir, y en esta se puso Pedro de Vera con su gente, que era el tercio viejo. Y por la otra Miguel de Muxica con la suya, empezó a subir, y habiendo llegado a media cuesta retirando a los canarios, y ellos huyendo con gran falsedad a meterlos en el peligro, rodaron tantas piedras juntas y tan grandes que no se juzgó ni imaginó que tanto daño nos hiciesen, pues nunca los canarios fueron victoriosos sino fue en esta. Mataron del tercio de Muxica 130 hombres, y hubo muchos heridos, y una rueda llegó a Miguel de Muxica, y derribándolo le quebró ambas piernas, y quedó tan mal herido que vivió 15 días. No aprovechaban pies para huir, brazos para subir. Donde no estuviese lleno de peligro, donde no podía escapar hombre con la vida, murieron muchos caballeros de esfuerzo y personas de más cuenta, y muchos heridos de pedradas lo más de piernas y brazos y tal vez en la cabeza. Pedro de Vera salió retirándose de aquel sitio llamando la gente a toda prisa a un valle arriba casi medio cuarto de legua a escuadronarse con su tercio. Los canarios juzgando que huíamos bajaron del risco 140 de ellos y quitando las armas a los muertos querían seguirnos. Guadarteme los detuvo, y primero que ellos bajasen, cuando pasó el estrago mayor de las ruedas de piedras les daba voces desde abajo diciéndoles a amigos parientes no me matéis dejad las piedras, y dejando de arrojarlas viajaron diciendo salte afuera Guayedra que viene el día, que hemos de quedar dueños de nuestra tierra, que estos perros traidores que mataron a su Dios, nos la quieren quitar, y tú por un vestido que te dio el de España te has dejado engañar, y ahora podemos darte otra vez la tierra, salte afuera del peligro no te mate alguna piedra de estas. Algunos castellanos censuraron la tibieza de Guadarteme, pues también los españoles podían tener experiencia de que los canarios siempre desde los riscos tenían armada empalizada y trampas de arrojar piedras que no era menester que Guadarteme aunque lo sabía, y había usado siempre contra nosotros ahora lo quisiese o no decir lo que tenían tramado a la subida del risco. Cantaron esta victoria como quisieron de que Pedro de Vera huyó que pudiera, mas fue falso. Porque retirados en un llano y escuadronados esperamos al enemigo que no quiso llegar aunque Guadarteme se tomaba la mano en apadrinar a los canarios. Juró Pedro de Vera por la barba de vengar la injuria, y con alguna poca de cólera llamó a Guadarteme, y le mandó que asistiese a enterrar los muertos, hizo traer todos los heridos, que llevasen a embarcar para el puerto de la Gaete donde irían a desembarcar, y el escuadrón fue por tierra a Galdar, y en una casa canaria grande hizo hospital o enfermería, y en otra grande fuera del lugar decían misas todos los días los religiosos de San Francisco y Santo Domingo, y algunos clérigos. Llamóse la iglesia de Señor Santiago y murió Miguel de Muxica, y aquí fue enterrado con honroso enterramiento, dejó por heredero de los maravedíes en que había servido a su majestad que le estaba debiendo de su servicio y préstamos a su primo Juan de Siberio Muxica en que después le dieron repartimientos. Curados los heridos y dejando lo necesario con un fuerte en el lugar para custodia dio Pedro de Vera la vuelta al Real de las Palmas. Mucho contento recibió Pedro de Vera de besar la mano al obispo don Juan de Frías, que poco había venido de Lanzarote juzgando estar ya pacífica y allanada la furia de los gentiles, y muy admirado de la rebeldía todo era aplacar la cólera que tenía contra ellos.
Pedro de Vera alistó la gente, recogió la más que pudo llevar consigo camino de Gáldar y el obispo quiso seguirle y visitar a Santiago Nueva Iglesia y cementerio de invictos héroes muertos por la fe de Jesucristo como lo decía el obispo. Sabiendo que el enemigo estaba en Tirajana y sus términos recogió Pedro de Vera poco menos de 1000 hombres con algunos gomeros que llevó, hizo embarcar algunas compañías por mar llevando lo más estorboso y lo grueso de la gente por tierra, envió espías delante y salimos de Gáldar día de Santa Engracia por abril año 1477 miércoles descubrimos por el camino el alto risco de Ventaiga que ya no tenía gente tenía árboles en su llanada una palma y un muy alto pino, y dícese tienen allí un buen charco de agua. Sitio inhabitable por el mucho hielo y frío. Desembarcó la demás gente en el puerto tazartico con silencio por los canarios, que hubo aviso estaban fortificados en una fortaleza llamada Ansait cerca de Tirajana, que hoy llaman el sitio, divisábanse otros riscos con más gente llamados Beneguera y Mogán, y antes de sitiar el peñón de Ansait se mandó a acometer otras fuerzas y pregonó fuesen todos pasados a cuchillo cuando por bien no quisiesen darse al rey de Castilla. Envió Pedro de Vera a su hijo Rodrigo de Vera con 3 compañías, y con Guadarteme a un risco peinado altísimo llamado Titana, que tenía la subida por una montaña agria y de malos pasos, por donde de improviso la ganaron los cristianos la entrada quedando de guarda 20 arcabuceros, no juzgando los canarios el modo de serles tomados los pasos, donde mataron a 25 canarios y los demás pidieron la obediencia con muchas familias que hicieron bajar ante Pedro de Vera, y amigablemente fueron perdonados y tratados trajeron grandes cantidades de bastimentos. Gofio, cebada, cecinas, cabras, manteca, higos pasados, dátiles y otras cosas de su uso. Mandáronles que se fuesen a habitar a Gáldar o a sus territorios como de antes. Luego que estos canarios salieron de Titana al mismo punto otros desmandados la ocuparon aleñándola como hormigas con más fiereza que los primeros, mandaron se fue a sitiar a otra llamada Fataga donde estaba el rey Tazarte con la gente más feroz y atrevida en aquella tierra áspera y muy agria, enviase adelante a Guadarteme para que les avisase del peligro en que todos los canarios estaban de morir a cuchillo no reduciéndose por bien, fue por 2 partes a un tiempo cogidas las entradas y salidas con increíble presteza y valor que los canarios se hallaron suspensos. Y aturdidos, halló Guadarteme a un tío suyo que era Faizago consejero a quien asentó bien la propuesta de perdonar a los canarios, mandó Pedro de Vera que bajasen todos abajo sin armas, y el feroz Tazarte no queriendo reducirse ni poder pelear por estar ya sitiados se llegó a la punta más empinada del risco y cruzando los brazos al pecho dijo 2 veces muy alto Atiz Tirma, y dio una vuelta en el aire y se derriscó de aquella eminencia. Bajó el Faizag viejo hermano de la reina de Gáldar, mujer de Guanache ya difunto, y después fue cristiano y tuvo el nombre del padrino Juan Delgado, fueron todos perdonados y mandados a sus sitios a coger sus sementeras de que iban muy gustosos. Llegamos a otra fortaleza muy larga y áspera llamada Guitagana, y por no detenernos pasó el ejército a dar vista a Ansait lunes 28 de abril, esta era la última donde estaba la fuerza de la isla con el tazartico reyezuelo de Telde y la reina Arminda tenían propuesto todos primero morir que entregarse, y bien de mañana se hizo escuadronar en 3 partes el ejército de a 300 hombres y las espías hallaron 2 fáciles subideros, se pregonó la guerra fuese a sangre sin perdonar la vida por estar aquí los culpados en la muerte de Muxica y sus vizcaínos. Aquí se reconoció había de costar triunfo la victoria por la rebeldía de los canarios, que habían respondido a todo, mas Guadarteme se fue a Pedro de Vera con el semblante tristísimo casi llorando por el desastrado fin que se les esperaba con su sobrina, alcanzó de ir primero a hablarla, y a ver si podía reducir a algunos. Cogidas ya las entradas con buena guarda de gente, se fue a ellos Guadarteme, al reconocerle alzaron todos a un tiempo niños, hombres y mujeres los gritos y vocería que resonó que aquellos barrancos casi media legua, fue grande la alegría que de su vista tuvieron, habló a su sobrina y prima que fue reducida con todos los canarios y canarias y todas las familias que se les llegaron de aquel territorio, menos Tazartico y un Faizag viejo de Telde, que ambos se derriscaron llegándose el muchacho al viejo le cogió de un brazo y diciendo Atiz Tirma. Atiz Tirma, de un salto viajaron hechos pedazos. Bajaron el peñón de Ansite todos los nobles canarios de cabello largo y rubio sin armas acompañados con Guadarteme, rendidos ante Pedro de Vera dando la obediencia al rey de Castilla en su nombre y de la señora única heredera de toda la tierra hija única de matrimonio del legítimo y verdadero señor Guanache Semidan, tío de Guadarteme y de otros gaires y faisalles que ellos daban su palabra de llevarla a entregar al Real de las Palmas cogiendo sus panes que sería después de San Juan.
Mucho instó Pedro de Vera que viniese luego, mas llevase en rehenes consigo 160 canarios los más esforzados que asistiesen con Guadarteme y se fuesen a vivir a Gáldar. Diose fin a la conquista martes a las 10 horas del día 29 de abril de San Pedro Mártir año de 1477 en Ansight junto a Tirajana donde hoy llaman el sitio por memoria.